Hola a todos, bienvenidos a Rayman Crítica. Hoy vamos a hablar de una película que ha dejado una huella muy importante en el género de la ciencia ficción y que, incluso después de tantos años, sigue generando debates sobre su historia y su significado. La película de la que vamos a hablar es una obra llena de acción, misterio y ciencia ficción, donde nada es completamente lo que parece. Desde el primer momento nos presenta a un protagonista común que termina envuelto en una situación mucho más grande de lo que podría imaginar, donde su propia identidad y sus recuerdos empiezan a ponerse en duda. Lo interesante de esta película es que no solo se trata de escenas de acción o efectos especiales, sino también de una historia que juega constantemente con la mente del espectador. Nos hace preguntarnos qué es real y qué podría ser simplemente una ilusión o un recuerdo implantado. A lo largo del video vamos a analizar su historia, sus personajes, su desarrollo y también si realmente vale la pena verla hoy en día o si es solo una película del pasado que ha perdido impacto con el tiempo. Así que acompáñenme en este análisis completo aquí en Rayman Crítica, donde vamos a desglosar todo lo que esta película nos ofrece y descubrir por qué sigue siendo tan comentada dentro del cine de ciencia ficción. Total Recall es una película de ciencia ficción dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que combina acción, intriga política y una exploración constante de la identidad y la realidad. La historia se desarrolla en un futuro donde la Tierra está sobrepoblada y la colonización de Marte se ha convertido en una realidad dominada por intereses corporativos y conflictos por el control de un recurso vital, el aire respirable. Desde el inicio, la película plantea una duda central que atraviesa toda la trama: ¿qué es real y qué es una memoria implantada? El protagonista, Douglas Quaid, es un obrero de la construcción que lleva una vida aparentemente normal en la Tierra, casado con Lori. Sin embargo, Quaid tiene sueños recurrentes sobre Marte y una misteriosa mujer que parece conocerlo. Insatisfecho con su vida y atormentado por estos sueños, decide acudir a una empresa llamada Recal, especializada en implantar recuerdos artificiales de vacaciones y experiencias que nunca ocurrieron. Quaid elige una experiencia en la que es un agente secreto en Marte, pero durante el procedimiento algo sale mal. En lugar de simplemente recibir un recuerdo ficticio, su mente reacciona de forma inesperada, sugiriendo que esos recuerdos podrían haber sido reales. A partir de este momento, la vida de Quaid se desmorona. Descubre que su identidad cotidiana podría haber sido una fachada implantada y que en realidad podría ser un espía con habilidades especiales. Poco después del procedimiento, fuerzas desconocidas intentan asesinarlo, lo que lo obliga a huir desesperadamente. Su esposa Lori intenta detenerlo, pero pronto se revela que ella también es parte de la conspiración y que su matrimonio podría haber sido una mentira diseñada para vigilarlo. Este giro marca el inicio de una persecución constante, donde Quaid no puede confiar en nadie, ni siquiera en sus propios recuerdos. En su huida, Quaid recibe instrucciones ocultas que lo llevan a descubrir una maleta con objetos que sugieren que fue un agente secreto en el pasado. Entre ellos se encuentra dinero, armas y documentos que refuerzan la idea de que su vida anterior fue borrada y reemplazada. También descubre que su verdadera identidad podría estar vinculada a un conflicto en Marte relacionado con la explotación del planeta por parte de la corporación que controla el suministro de aire. Esta empresa está dirigida por el poderoso Vilos Kohagen, quien ejerce un control casi totalitario sobre la colonia marciana. Quaid decide viajar a Marte para descubrir la verdad sobre su identidad y el significado de sus recuerdos. Al llegar, se encuentra con un mundo opresivo dividido entre la élite que vive bajo la protección de la atmósfera artificial y los mutantes que habitan en los túneles subterráneos. Estos mutantes son el resultado de la exposición a radiación y otros experimentos, y han desarrollado habilidades especiales. Entre ellos destaca un líder rebelde conocido como Kuato,
una figura simbólica de la resistencia contra Cohaagen. Durante su estancia en Marte, Quaid conoce a Melina, la mujer de sus sueños recurrentes, lo que refuerza aún más la duda sobre si todo lo que está viviendo es real o parte de una memoria implantada. Melina desconfía inicialmente de él, creyendo que ha sido enviado para traicionar a la resistencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en su aliada, y juntos intentan sobrevivir en un entorno hostil mientras buscan respuestas sobre el pasado de Quaid y el verdadero propósito de su presencia en Marte. A medida que avanza la historia, Quaid es capturado por las fuerzas de Cohaagen y sometido a un proceso de interrogación psicológica. Durante este proceso, se le revela que toda su identidad como agente secreto podría haber sido una fantasía inducida por Recal o incluso una manipulación aún mayor diseñada por los rebeldes o por el propio Cohaagen. Esta ambigüedad es uno de los elementos centrales de la película, ya que el espectador nunca tiene una respuesta definitiva sobre si Quaid es realmente un espía o simplemente un hombre común atrapado en una simulación. Con la ayuda de los rebeldes mutantes, Quaid logra escapar y finalmente encuentra a Kuato, quien resulta ser una criatura biológica conectada al cuerpo de otro mutante. Kuato posee habilidades psíquicas que le permiten acceder a recuerdos ocultos y verdades profundas. A través de Kuato, Quaid descubre información crucial sobre una antigua tecnología alienígena enterrada en Marte, capaz de transformar la atmósfera del planeta. Esta tecnología podría liberar a la colonia del control de Cohaagen, pero también representa una amenaza para el equilibrio de poder establecido. Cohaagen, consciente del peligro que representa la rebelión, intensifica su ofensiva contra los mutantes y captura a Quaid nuevamente. En este punto, el antagonista intenta convencerlo de que toda la rebelión es una ilusión y que su vida como agente secreto no es más que un producto de una intervención de Recal. La película juega constantemente con esta dualidad, haciendo que tanto Quaid como el espectador duden de la realidad de los eventos. Sin embargo, Quaid se niega a aceptar una versión única de la verdad y decide actuar basándose en lo que percibe como real en ese momento. En el clímax de la historia, Quaid activa la tecnología alienígena que libera una enorme cantidad de oxígeno en la atmósfera de Marte. Este evento comienza a transformar el planeta de manera irreversible, desestabilizando el control de Cohaagen. Las estructuras artificiales comienzan a colapsar y la población de Marte presencia un cambio radical en su entorno. La liberación del aire simboliza tanto la emancipación física del planeta como la liberación metafórica de la mente de Quaid, que finalmente deja de estar atrapada entre múltiples realidades posibles. Sin embargo, incluso después de estos eventos, la película no ofrece una conclusión completamente clara. Quaid se pregunta si todo lo que ha vivido podría haber sido simplemente una fantasía inducida por Recal, iniciada desde el momento en que entró en la empresa. La escena final muestra un mundo en transformación, pero deja abierta la posibilidad de que toda la aventura haya sido un sueño cuidadosamente implantado. Esta ambigüedad es deliberada y se convierte en uno de los aspectos más discutidos de la película. El final de la historia refuerza el tema central de la identidad y la naturaleza de la realidad. Quaid no puede estar seguro de quién es realmente, ni el espectador puede confirmar si sus acciones fueron reales o imaginarias. La película utiliza esta incertidumbre para cuestionar la confianza en la memoria, la percepción y la construcción de la identidad personal. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la realidad misma pueda ser manipulada. En conjunto, la trama de Total Recall combina acción intensa con una narrativa filosófica sobre la mente humana. A través de persecuciones, conspiraciones y revelaciones constantes, la historia mantiene una tensión permanente entre lo que es verdadero y lo que es artificial. Douglas Quaid se convierte en un símbolo del individuo que busca autenticidad en un mundo donde incluso los recuerdos pueden ser fabricados.
La película concluye dejando al público en un estado de duda, lo que refuerza su impacto y su relevancia dentro del género de ciencia ficción. La película Total Recall reúne un reparto muy representativo del cine de acción y ciencia ficción de finales de los años 80 y principios de los 90, con actores que ya tenían carreras consolidadas o que estaban en ascenso en Hollywood. El éxito del filme no solo se debe a su trama compleja y su estética futurista, sino también a la fuerza interpretativa de su elenco, que logra sostener una historia llena de ambigüedades, acción intensa y cambios constantes de identidad. Cada actor aporta una dimensión distinta a un mundo narrativo donde la realidad es inestable y los personajes no siempre son lo que parecen. El papel principal de Douglas Quaid está interpretado por Arnold Schwarzenegger, una de las figuras más icónicas del cine de acción. En esta película, Schwarzenegger interpreta a un trabajador común que se ve arrastrado a una conspiración que desafía su identidad. Su trabajo en este filme es particularmente interesante porque, a diferencia de otros roles donde encarna héroes claramente definidos, aquí su personaje atraviesa una evolución psicológica constante. Quaid pasa de ser un hombre frustrado con su vida cotidiana a un individuo que duda de su propia existencia. Schwarzenegger aporta una presencia física dominante, pero también logra transmitir momentos de vulnerabilidad cuando el personaje comienza a cuestionar la autenticidad de sus recuerdos. Antes de este proyecto, Schwarzenegger ya era una estrella global gracias a películas como The Terminator y Predator, donde consolidó su imagen de héroe de acción imparable. Sin embargo, en Total Recall, se le ofrece un papel más complejo, que combina acción con ciencia ficción psicológica. Su interpretación contribuye a mantener la credibilidad de la historia incluso en sus momentos más surrealistas, y su carisma es fundamental para que el espectador siga conectado con la narrativa. El personaje de Lori, la esposa de Quaid, es interpretado por Sharon Stone. Este papel fue uno de los más importantes en la carrera temprana de Stone, antes de convertirse en una gran estrella internacional en la década de los 90. Lori parece inicialmente una esposa convencional, preocupada por el bienestar de su marido, pero a medida que avanza la historia, se revela como una figura mucho más compleja y peligrosa. Su verdadera naturaleza cambia drásticamente cuando se descubre que forma parte de la conspiración contra Quaid. La actuación de Sharon Stone en esta película destaca por su capacidad de alternar entre la apariencia de afecto y la frialdad violenta. En las escenas donde se revela su traición, su personaje adquiere una intensidad inesperada, mostrando una faceta que más tarde se convertiría en una de sus características interpretativas más reconocidas. Este papel fue clave para abrirle puertas en Hollywood, ya que demostró que podía manejar tanto el drama como la acción. El personaje de Melina, una figura clave en la vida emocional de Quaid y en su posible pasado en Marte, es interpretado por Rachel Ticotin. Melina representa el vínculo entre la posible vida real de Quaid en Marte y la incertidumbre sobre su identidad. A diferencia de otros personajes, ella se presenta como una mujer fuerte, independiente y profundamente conectada con la resistencia del planeta rojo. Rachel Ticotin aporta una interpretación sólida y emocionalmente equilibrada. Su personaje no solo funciona como interés romántico, sino también como guía dentro del conflicto político y social de Marte. A lo largo de la película, Melina evoluciona desde la desconfianza hacia Quaid hasta convertirse en una aliada fundamental en la lucha contra la opresión. Ticotin logra transmitir tanto vulnerabilidad como fortaleza, convirtiendo a Melina en un personaje esencial dentro de la narrativa. El antagonista principal, Delos Cohaagen, es interpretado por Ronny Cox. Cohaagen es el líder corporativo que controla la explotación de Marte y el suministro de aire, lo que le otorga un poder casi absoluto sobre la colonia. Ronny Cox construye un villano frío, calculador y profundamente político, más enfocado en el control estratégico que en la violencia directa. Su interpretación destaca por la calma con la que su personaje ejerce la autoridad.
Cohaagen no es un villano impulsivo, sino un hombre que cree justificar sus acciones bajo la lógica del orden y la estabilidad. Cox logra transmitir esa mezcla de racionalidad y amenaza constante, haciendo que el antagonista sea creíble dentro del contexto distópico de la historia. Su presencia en pantalla refuerza el conflicto entre libertad y control que define la película. Otro personaje clave es el agente Richter, interpretado por Michael Ironside. Richter es el principal ejecutor de Cohaagen y representa la fuerza bruta del sistema de control en Marte. Su personaje es implacable, violento y persistentemente obsesionado con capturar a Quaid. Ironside, conocido por interpretar villanos y personajes autoritarios, ofrece una actuación intensa y física. Richter funciona como el antagonista directo en muchas de las secuencias de acción. A diferencia de Cohaagen, que opera desde la estrategia, Richter actúa desde la persecución y el combate. Esta dualidad entre ambos villanos permite que la historia mantenga diferentes niveles de conflicto, uno político y otro físico. La interpretación de Ironside aporta una energía constante que eleva la tensión en las escenas de persecución. El director de la película, Paul Verhoeven, desempeña un papel fundamental en la construcción del tono y la estética de la obra. Verhoeven es conocido por su estilo provocador, que mezcla violencia explícita con crítica social y elementos satíricos. En esta película, su enfoque se manifiesta en la forma en que combina acción espectacular con cuestionamientos filosóficos sobre la identidad y la realidad. Bajo la dirección de Verhoeven, Total Recall se convierte en algo más que una película de acción convencional. La narrativa juega constantemente con la duda sobre lo real y lo artificial, mientras que la puesta en escena refuerza la sensación de un mundo inestable y opresivo. El director utiliza efectos prácticos, escenarios futuristas y una edición dinámica para construir una experiencia visual intensa y coherente. El conjunto del reparto funciona de manera equilibrada, donde cada actor representa una pieza del conflicto central. Schwarzenegger encarna la búsqueda de identidad. Stone representa la traición y la ambigüedad emocional. Ticotin simboliza la conexión con una posible verdad alternativa. Cox representa el poder institucional, e Ironside encarna la violencia del sistema. Esta estructura coral permite que la historia se desarrolle en múltiples niveles sin perder cohesión. Además de los personajes principales, el elenco secundario contribuye a expandir el mundo de la película, mostrando la vida en Marte y las tensiones sociales entre los habitantes de la colonia. Estos personajes ayudan a construir un entorno creíble donde la explotación de recursos, la opresión política y la resistencia forman parte del día a día. Aunque no siempre tienen gran profundidad individual, su presencia refuerza la escala del conflicto. Un aspecto importante del trabajo del reparto es cómo logran mantener la ambigüedad narrativa. En una historia donde no se sabe con certeza qué es real y qué es implantado, las actuaciones deben sostener múltiples interpretaciones simultáneas. Schwarzenegger, en particular, juega con esta incertidumbre al interpretar a un hombre que podría ser un espía, un trabajador común o una construcción artificial de recuerdos. Sharon Stone y Rachel Ticotin aportan capas emocionales que complican aún más la percepción del protagonista. Sus personajes pueden ser aliados, enemigos o proyecciones de una memoria alterada, lo que añade profundidad a la narrativa. Esta ambigüedad es reforzada por la dirección de Verhoeven, quien evita dar respuestas claras y prefiere mantener la tensión psicológica hasta el final. En conjunto, el reparto de Total Recall no solo interpreta personajes, sino que construye un universo narrativo basado en la duda constante. Cada actor contribuye a un sistema de significados donde la identidad es inestable y la verdad depende de la percepción. Esto convierte a la película en una obra destacada dentro del género de ciencia ficción, donde el trabajo actoral es esencial para sostener su complejidad temática.
La combinación de actuaciones físicas intensas, interpretaciones psicológicas y personajes moralmente ambiguos hace que la película mantenga su impacto incluso décadas después de su estreno. El elenco logra equilibrar acción, drama y ciencia ficción filosófica, convirtiendo la historia en una experiencia completa que sigue siendo analizada por su riqueza interpretativa y su construcción de personajes. Total Recall es una de esas películas de ciencia ficción que no solo busca entretener con acción y efectos visuales, sino que también plantea preguntas profundas sobre la identidad, la memoria y la realidad. Dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, la película se ha mantenido vigente durante décadas gracias a su mezcla de espectáculo, violencia estilizada y una trama que juega constantemente con la duda de lo que es real. Evaluarla hoy implica entender tanto su contexto histórico como su impacto en el género de la ciencia ficción. Desde una perspectiva general, la película destaca por su ambición narrativa. No es una historia lineal sencilla, sino un rompecabezas que obliga al espectador a cuestionar cada giro de la trama. El protagonista, Douglas Quaid, comienza como un trabajador común que desea escapar de su vida monótona mediante recuerdos implantados de unas vacaciones en Marte. Sin embargo, este punto de partida aparentemente simple se convierte en una espiral de conspiraciones, identidades falsas y posibles recuerdos implantados que nunca dejan claro qué parte de la historia es auténtica. Esta ambigüedad es uno de los elementos más atractivos de la película, ya que mantiene la tensión incluso después de que la acción ha terminado. Uno de los puntos más fuertes de la película es su ritmo. Verhoeven construye una narrativa que alterna entre momentos de acción intensa y pausas donde el espectador intenta reconstruir la verdad junto al protagonista. Las escenas de persecución, tiroteos y enfrentamientos están muy bien ejecutadas, con una energía constante que evita que la película pierda dinamismo. Al mismo tiempo, estas secuencias están integradas dentro de un contexto narrativo más amplio, lo que hace que la acción no se sienta vacía, sino parte de un conflicto mayor sobre control, identidad y poder. Otro aspecto importante es la interpretación de Arnold Schwarzenegger. Aunque es conocido principalmente por su físico y su presencia en películas de acción, aquí su papel tiene una dimensión adicional. Douglas Quaid no es solo un héroe de acción, sino un hombre que duda de su propia existencia. Schwarzenegger logra transmitir esa transición desde la confusión hasta la determinación con una mezcla de carisma y intensidad física. Aunque su actuación no es profundamente psicológica en el sentido tradicional, encaja perfectamente con el tono de la película, donde la acción y la duda existencial van de la mano. El personaje de Lori, interpretado por Sharon Stone, añade una capa importante a la historia. Su papel como esposa aparentemente amorosa que luego se revela como parte de una conspiración refuerza el tema central de la película. Nada es lo que parece. Esta traición no solo impulsa la trama, sino que también contribuye a la sensación de paranoia constante que rodea al protagonista. Stone logra interpretar este cambio de manera convincente, pasando de la calma doméstica a una figura fría y violenta sin perder coherencia en su personaje. Rachel Ticotin, en el papel de Melina, aporta el contrapunto emocional de la historia. Su personaje representa una posible conexión con una identidad alternativa de Quaid en Marte, lo que añade otra capa de incertidumbre. La relación entre ambos personajes no se basa únicamente en el romance, sino en la posibilidad de que compartan una historia real o una ilusión compartida. Ticotin logra equilibrar fuerza y vulnerabilidad, lo que hace que su personaje sea creíble dentro de un mundo caótico. El villano principal, Cohaagen, interpretado por Ronny Cox, es otro elemento clave en la valoración de la película. A diferencia de los villanos tradicionales de acción, Cohaagen no es simplemente violento, sino estratégico y político. Representa el control corporativo y la manipulación de recursos esenciales como el aire en Marte,
Su personaje encarna una forma de poder frío y calculador, lo que hace que el conflicto central tenga implicaciones sociales y no solo personales. Michael Ironside, como Richter, complementa al villano principal con un antagonista más físico y directo. Su papel como ejecutor implacable añade tensión constante a la película, ya que representa la amenaza inmediata que persigue al protagonista. Esta dualidad entre Cohagen y Richter permite que la historia funcione en dos niveles: el control estructural y la violencia directa. Desde el punto de vista técnico, la película es muy sólida para su época. Los efectos especiales, aunque hoy puedan parecer prácticos en comparación con la tecnología moderna, siguen siendo efectivos y creativos. El diseño de producción de Marte, los ambientes urbanos y los elementos futuristas construyen un mundo creíble y visualmente impactante. Además, el uso de efectos prácticos en lugar de depender exclusivamente de CGI contribuye a una sensación de realismo físico que aún se aprecia. La dirección de Paul Verhoeven es otro de los factores que elevan la película. Su estilo combina violencia explícita con sátira y crítica social, lo que hace que la historia no sea solo entretenimiento superficial. Verhoeven juega constantemente con el espectador, mostrando un mundo donde la realidad es manipulable y donde el poder puede reescribir la identidad de una persona. Este enfoque convierte la película en algo más profundo que una simple historia de acción. Uno de los temas más interesantes es la naturaleza de la realidad. La película nunca confirma si todo lo que vive Quaid es real o si se trata de una fantasía implantada por Recal. Esta ambigüedad ha generado debates durante años, ya que el final no ofrece una respuesta definitiva. Este tipo de narrativa abierta es uno de los motivos por los que la película sigue siendo discutida y analizada hoy en día. En cuanto a su valor de entretenimiento, la película es altamente efectiva. Mantiene la atención del espectador desde el principio hasta el final, gracias a su combinación de acción, misterio y ciencia ficción. Incluso si uno no se detiene a analizar sus temas filosóficos, la historia funciona como una aventura intensa y bien construida. Esto la convierte en una película accesible para diferentes tipos de audiencia. Ahora bien, si vale la pena verla o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan del cine de acción clásico con un toque de ciencia ficción, la película es absolutamente recomendable. Ofrece escenas memorables, un ritmo sólido y un mundo interesante. Para quienes buscan ciencia ficción más moderna con efectos digitales avanzados o narrativas completamente coherentes y cerradas, puede sentirse un poco más antigua o ambigua de lo esperado. Sin embargo, incluso con sus limitaciones tecnológicas, la película sigue siendo relevante por sus ideas. La pregunta sobre qué define la identidad humana y cómo los recuerdos moldean nuestra percepción de la realidad es un tema que sigue siendo actual. En ese sentido, la película no ha perdido su valor con el tiempo. Total Recall es una de las películas más importantes en la historia de los efectos visuales del cine de ciencia ficción. No porque dependa del CGI moderno como lo conocemos hoy, sino precisamente porque representa el punto máximo de la era de los efectos prácticos combinados con técnicas ópticas avanzadas, animatrónica y trucos de cámara que lograban resultados extremadamente realistas para su época. Dirigida por Paul Verhoeven, la película es un ejemplo perfecto de cómo, antes del dominio total del CGI digital, el cine podía crear mundos futuristas complejos y criaturas imposibles con una combinación de creatividad técnica y artesanía física. Uno de los aspectos más fascinantes del apartado visual de la película es que su mundo futurista, especialmente Marte y sus entornos, fue construido principalmente mediante miniaturas, matte paintings y sets físicos. En lugar de depender de computadoras, el equipo de efectos diseñó ciudades, vehículos y paisajes en escalas reducidas que luego eran filmadas con técnicas de iluminación cuidadosamente controladas para simular un entorno real.
Esto permitió que la colonia marciana se sintiera tangible, con texturas físicas visibles que hacen que incluso hoy el mundo de la película tenga una sensación sólida y creíble. El uso de matte paintings fue esencial para expandir el universo visual de la historia. Estos fondos pintados a mano se integraban con los escenarios reales para crear la ilusión de ciudades gigantescas, cielos alienígenas y estructuras imposibles. En muchas escenas, lo que el espectador ve no es un entorno real completo, sino una combinación de decorados físicos en primer plano y pinturas detalladas en el fondo. Este tipo de técnica requería una precisión enorme en la alineación de perspectiva y luz, y el resultado final es sorprendentemente convincente incluso visto con estándares modernos. Otro elemento clave del diseño visual son los sets prácticos construidos para representar tanto la Tierra futura como la colonia de Marte. Los interiores, como los edificios corporativos, estaciones de control y laboratorios, fueron diseñados con una estética industrial muy marcada, llena de superficies metálicas, luces artificiales y espacios claustrofóbicos. Esto ayuda a reforzar la sensación de un futuro opresivo y sobrepoblado. Cada set estaba construido físicamente, lo que permitía a los actores interactuar directamente con el entorno, aumentando la inmersión visual. Uno de los mayores logros técnicos de la película es el uso de animatrónica y prótesis para los efectos corporales y criaturas. En lugar de CGI, los efectos de transformación, mutaciones y deformaciones fueron creados con maquillaje prostético avanzado y mecanismos internos que permitían movimiento real en los modelos físicos. Esto es especialmente evidente en las escenas de mutantes en Marte, donde los personajes tienen deformidades físicas complejas que reaccionan en tiempo real ante la cámara. Este tipo de efectos requería horas de preparación de maquillaje y un trabajo extremadamente detallado por parte de artistas especializados. Un ejemplo icónico de este enfoque es la famosa secuencia del disfraz facial de Quaid, donde su rostro cambia para ocultar su identidad. Esta escena fue creada mediante una combinación de prótesis mecánicas, maquillaje y edición de fotogramas individuales. Cada transición facial fue cuidadosamente diseñada para que el cambio pareciera fluido, aunque en realidad es una serie de transformaciones físicas capturadas cuadro por cuadro. Este tipo de técnica era extremadamente costosa en tiempo y esfuerzo, pero lograba un nivel de realismo difícil de igualar incluso con CGI temprano. Otra escena clave en términos de efectos visuales es la secuencia en la que el aire de Marte comienza a liberarse hacia la superficie del planeta. Aunque podría parecer una simulación digital, en realidad gran parte del efecto fue creado con miniaturas, humo real, luces controladas y composición óptica. El equipo utilizó múltiples capas de filmación para simular la atmósfera cambiando gradualmente, lo que requería una sincronización perfecta entre diferentes elementos físicos. El diseño de criaturas mutantes también es uno de los puntos más fuertes del apartado visual. Los mutantes de Marte no fueron creados digitalmente, sino mediante esculturas físicas, prótesis complejas y animación mecánica. Esto les da una textura orgánica que el CGI de la época no podía lograr. Cada mutante fue diseñado con atención al detalle anatómico, asegurando que sus movimientos fueran posibles dentro de los límites de los mecanismos internos. Uno de los efectos más recordados es el personaje de Kuato, una criatura que vive en el abdomen de otro mutante. Este efecto fue completamente práctico, utilizando un sistema de animatrónica controlado por varios técnicos ocultos fuera de cámara. La sincronización entre el movimiento del cuerpo anfitrión y la criatura era extremadamente compleja, ya que debía parecer que ambos eran parte de un solo organismo vivo. El resultado es uno de los efectos más icónicos del cine de ciencia ficción de la época. Aunque hoy en día estamos acostumbrados al CGI avanzado, es importante entender que en el momento de producción de la película, el CGI estaba en una etapa muy temprana. Por eso, el equipo de efectos optó por técnicas tradicionales que ofrecían mayor control visual.
el CGI se utilizó solo de manera muy limitada y experimental, principalmente en elementos pequeños o en ajustes de composición, pero nunca como base principal de las escenas. El trabajo de composición óptica fue otro componente esencial del proceso visual. Este método consistía en combinar diferentes capas de película para crear una sola imagen final. Por ejemplo, los actores podían ser filmados frente a pantallas negras o fondos simples, mientras que los paisajes, explosiones o entornos se añadían posteriormente en laboratorio. Este proceso requería una precisión extrema, ya que cualquier error en la alineación podía arruinar la ilusión completa. El diseño de vehículos futuristas también se realizó mediante modelos físicos. Los coches, naves y maquinaria de la colonia marciana fueron construidos como maquetas detalladas, muchas de ellas con partes móviles. Estas miniaturas eran filmadas con cámaras de alta velocidad para simular la escala real. El uso de humo, polvo y luces direccionales ayudaba a darles una sensación de peso y presencia física en pantalla. Otro aspecto importante es el uso de iluminación controlada para crear el ambiente opresivo de Marte. La luz en la película no es naturalista, está diseñada para enfatizar la atmósfera artificial del entorno. Los interiores suelen estar iluminados con tonos fríos, mientras que el exterior de Marte tiene una tonalidad rojiza y polvorienta que refuerza la sensación de un planeta hostil. Esta dirección de iluminación es clave para que los efectos prácticos funcionen visualmente. El maquillaje y los efectos de sangre también son parte fundamental del estilo visual de la película. Paul Verhoeven es conocido por no suavizar la violencia, y aquí los efectos prácticos de sangre y heridas se realizaron con materiales físicos como látex, geles y líquidos especiales. Esto da a las escenas de acción un impacto visual más realista que muchos efectos digitales posteriores, ya que el material físico reacciona de manera natural a la luz y al movimiento. En términos de CGI comparativo, si se analiza la película hoy, se puede decir que prácticamente no depende de él, lo cual es precisamente lo que la hace destacar en la historia del cine. Mientras otras producciones de la misma época experimentaban con gráficos por computadora que hoy lucen obsoletos, esta película apostó por técnicas físicas que han envejecido mucho mejor. La textura real de los objetos, la iluminación práctica y la interacción física de los actores con el entorno hacen que la experiencia visual siga siendo convincente. La dirección artística también juega un papel crucial en la integración de todos estos efectos. El diseño del mundo no solo es técnico, sino conceptual. Cada elemento visual refuerza el tema de la película, la inestabilidad de la realidad, los cambios de entorno, las distorsiones visuales y los efectos de transición ayudan a que el espectador sienta la misma confusión que el protagonista. En conclusión, los efectos visuales de Total Recall representan una de las últimas grandes expresiones del cine basado en efectos prácticos antes de la revolución del CGI digital. La combinación de miniaturas, maquillaje, animatrónica, matte paintings y composición óptica creó un universo visual que sigue siendo impresionante incluso décadas después. Más que depender de tecnología digital, la película demuestra cómo la creatividad humana y la ingeniería física pueden construir mundos completamente creíbles y visualmente impactantes, dejando un legado duradero en la historia del cine de ciencia ficción. Total Recall tuvo un recorrido comercial muy interesante, tanto en cines como en su posterior vida en formato doméstico, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del cine de ciencia ficción de principios de los años 90. Su rendimiento en taquilla, su estrategia de distribución internacional y el impacto que tuvo en VHS, televisión por cable y ediciones posteriores en Blu-ray, demuestran cómo una película puede consolidarse como un producto cultural duradero más allá de su estreno inicial. En su lanzamiento en cines, la película llegó en un momento en el que el cine de acción y ciencia ficción estaba en plena expansión,
con grandes producciones apostando por historias futuristas y efectos visuales espectaculares. El público de la época respondía muy bien a este tipo de propuestas, especialmente cuando estaban protagonizadas por estrellas consolidadas como Arnold Schwarzenegger, quien ya era uno de los nombres más fuertes del género. Este factor fue clave para atraer audiencias masivas desde el primer fin de semana. El estreno de la película fue distribuido de manera amplia en Estados Unidos y posteriormente en mercados internacionales, donde el cine de acción estadounidense tenía una gran demanda. La combinación de acción, ciencia ficción y el misterio de la identidad del protagonista permitió que la película conectara con diferentes tipos de público, desde los fanáticos de la acción pura hasta aquellos interesados en historias más conceptuales sobre la realidad y la memoria. En términos de taquilla doméstica en Estados Unidos, la película tuvo un desempeño sólido y consistente, manteniéndose en cartelera durante varias semanas gracias al boca a boca positivo. Aunque no dependía únicamente del estreno inicial, su permanencia en cines fue importante para consolidar su éxito. El público valoró tanto sus escenas de acción como su originalidad dentro del género, lo que permitió que no se desinflara rápidamente tras el primer impacto. A nivel internacional, la película tuvo un rendimiento aún más fuerte en muchos territorios. En Europa, Asia y América Latina, el nombre de Schwarzenegger funcionó como un gran atractivo comercial, y la historia de ciencia ficción con ambientación en Marte también resultaba muy llamativa para audiencias globales. Este éxito internacional fue crucial para que la película se considerara una producción rentable, y no solo un éxito moderado en su mercado local. El presupuesto de producción fue elevado para la época, ya que incluía efectos visuales complejos, construcción de sets detallados y un diseño de producción muy ambicioso. Sin embargo, el retorno en taquilla superó claramente los costos de producción y marketing, lo que permitió a la película posicionarse como una inversión exitosa para el estudio. Este equilibrio entre riesgo creativo y rentabilidad es una de las razones por las que se sigue estudiando su modelo de producción. Uno de los factores que ayudó al éxito en taquilla fue la campaña de marketing. La promoción de la película se centró en la idea de la identidad confusa del protagonista y en la acción intensa que prometía el tráiler. Los anuncios destacaban la pregunta central: si los recuerdos pueden ser implantados, ¿qué es real? Este enfoque intrigante ayudó a generar curiosidad incluso entre el público que no seguía regularmente el cine de ciencia ficción. Otro elemento importante en su desempeño comercial fue la clasificación por edades y el tono más adulto de la película. A diferencia de otras producciones más familiares, esta película apostó por una violencia más explícita y temas psicológicos complejos. Esto ayudó a diferenciarla en el mercado y atraer a un público adulto que buscaba algo más intenso dentro del género. Después de su paso por los cines, la película tuvo una segunda vida muy importante en el mercado doméstico, especialmente en formato VHS. Durante los años 90, el VHS era uno de los principales medios de consumo cinematográfico en casa, y esta película se convirtió rápidamente en una de las más alquiladas en videoclubes. Su mezcla de acción y ciencia ficción la hacía ideal para revisiones repetidas, lo que aumentó su popularidad con el tiempo. El formato VHS también permitió que la película llegara a audiencias que no la habían visto en cines. Muchas personas descubrieron la historia de Douglas Quaid en el hogar, lo que amplió su base de fans. Además, la posibilidad de pausar y revisar escenas ayudó a que el público analizara mejor los elementos más complejos de la trama, especialmente la ambigüedad sobre la realidad de los eventos. Con la llegada del formato DV de a finales de los años 90 y principios de los 2000, la película volvió a ganar relevancia comercial. Las ediciones en DVD ofrecían mejor calidad de imagen y sonido, así como contenido adicional como entrevistas, detrás de cámaras y análisis de efectos visuales. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la película en un formato más moderno y accesible,
El lanzamiento en DVD también ayudó a consolidar su estatus de película de culto. Muchos espectadores comenzaron a apreciarla no solo como una película de acción, sino como una obra de ciencia ficción con múltiples niveles de interpretación. La facilidad de acceso al contenido permitió que se estudiaran más a fondo sus temas de identidad y realidad simulada. Más adelante, con la llegada del Blu-ray, la película recibió una restauración visual que mejoró significativamente la calidad de imagen. Este formato permitió apreciar mejor los detalles de los efectos prácticos, las miniaturas y los escenarios construidos físicamente. Para muchos fans y críticos, esta edición confirmó la calidad técnica del trabajo original, mostrando que los efectos prácticos envejecen mejor que muchos efectos digitales tempranos. En televisión por cable y emisiones internacionales, la película también tuvo una presencia constante. Se convirtió en una de esas películas que se transmiten repetidamente en canales de cine, lo que ayudó a mantenerla viva en la cultura popular. Cada emisión permitía que nuevos espectadores la descubrieran sin necesidad de comprar o alquilar el formato físico. Otro aspecto importante del rendimiento a largo plazo es el impacto en el mercado del home entertainment digital. Con la llegada del streaming, la película volvió a estar disponible en múltiples plataformas, lo que generó un nuevo ciclo de descubrimiento. Aunque ya no dependía de ventas físicas, su presencia constante en catálogos digitales ayudó a mantener su relevancia. En términos de legado comercial, la película también impulsó el interés en franquicias y adaptaciones relacionadas. Aunque no siempre directamente, su éxito ayudó a demostrar que las historias de ciencia ficción con conceptos complejos podían ser rentables tanto en cines como en mercados secundarios. Esto influyó en decisiones de producción posteriores dentro de la industria. También es importante destacar que el rendimiento en home media fue clave para su estatus de clásico. Muchas películas de acción de la misma época tuvieron éxito en cines, pero desaparecieron rápidamente del interés público. En cambio, esta película mantuvo una presencia constante gracias a su disponibilidad en formatos domésticos, lo que permitió que nuevas generaciones la redescubrieran continuamente. En resumen, el recorrido comercial de Total Recall fue exitoso tanto en taquilla como en el mercado doméstico. Su desempeño en cines fue sólido a nivel global, impulsado por su estrella principal, su concepto original y su campaña de marketing efectiva. Sin embargo, su verdadera longevidad se consolidó en el home media, donde VHS, DVD, Blu-ray y posteriormente el streaming mantuvieron viva su popularidad durante décadas. Total Recall es una película que divide bastante la opinión incluso hoy en día, porque combina elementos de acción pura con una historia de ciencia ficción psicológica muy ambiciosa. Esto hace que tenga puntos muy fuertes, pero también algunos aspectos que pueden no funcionar igual de bien para todos los espectadores. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender por qué sigue siendo una obra tan comentada dentro del cine de género. Uno de los puntos más positivos de la película es su concepto central, la idea de que los recuerdos pueden ser implantados y que la realidad puede ser manipulada desde la mente del protagonista es extremadamente potente. Este tipo de premisa no solo sirve como base para la acción, sino que también introduce un nivel filosófico que invita al espectador a cuestionar todo lo que está viendo. La duda constante sobre qué es real y qué es falso es uno de los mayores atractivos de la historia. Otro aspecto muy fuerte es la dirección de Paul Verhoeven, que consigue equilibrar acción, violencia y ciencia ficción de manera muy efectiva. Su estilo es directo, sin censura emocional, lo que hace que la película tenga un tono intenso desde el principio hasta el final. Verhoeven no intenta suavizar los momentos más extremos, y eso le da a la película una identidad propia dentro del cine de ciencia ficción de su época. La actuación de Arnold Schwarzenegger también es un punto positivo importante.
Aunque no es un actor conocido por su rango dramático profundo, aquí su presencia física y su carisma funcionan perfectamente para el personaje de Douglas Quaid. Su interpretación transmite bien la transición de un hombre común confundido a un individuo que lucha por descubrir su identidad. Además, su estilo encaja muy bien con el tono de acción constante de la película. Los efectos visuales prácticos son otro de los grandes puntos fuertes. En lugar de depender de CGI, la película utiliza miniaturas, maquillaje prostético, animatrónica y efectos ópticos que han envejecido sorprendentemente bien. Esto le da una sensación física muy realista al mundo de la película, especialmente en las escenas ambientadas en Marte. Los mutantes, los escenarios y los vehículos se sienten tangibles, lo que aumenta la inmersión. El diseño del mundo también es muy positivo. La representación de Marte como una colonia opresiva y dividida socialmente está bien construida. La diferencia entre la superficie controlada por corporaciones y los túneles donde viven los mutantes crea un contraste visual y temático muy interesante. Este mundo no es solo un fondo para la acción, sino un elemento activo dentro de la historia. La música y el sonido también aportan mucho a la experiencia. La banda sonora refuerza la tensión y el misterio, especialmente en los momentos donde el protagonista duda de su propia realidad. El diseño sonoro en las escenas de acción también ayuda a aumentar el impacto de los combates y persecuciones, haciendo que todo se sienta más intenso. Otro punto positivo es la estructura narrativa. Aunque es compleja, la historia está llena de giros que mantienen al espectador atento. La película no sigue una línea predecible, sino que constantemente cambia la percepción del protagonista y del público. Esto hace que el visionado sea dinámico y difícil de anticipar. La ambigüedad del final también puede considerarse un aspecto positivo. En lugar de ofrecer una respuesta clara sobre si todo es real o una ilusión, la película deja la interpretación abierta. Esto ha generado debates durante años y ha contribuido a su estatus de culto. Este tipo de final invita a la reflexión y a múltiples visionados. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos. Uno de los más mencionados es la falta de profundidad en algunos personajes secundarios. Aunque el protagonista está bien desarrollado dentro de su conflicto, otros personajes como algunos aliados o enemigos no tienen suficiente desarrollo emocional. Esto hace que algunas relaciones se sientan más funcionales que verdaderamente complejas. Otro aspecto negativo es que, aunque la premisa es muy interesante, en algunos momentos la película prioriza la acción sobre la exploración filosófica. Esto puede hacer que ciertos espectadores sientan que el potencial conceptual de la historia no se explota completamente. Hay ideas muy profundas sobre la identidad y la memoria que podrían haber sido desarrolladas con más detalle. También se puede señalar que el ritmo de la película no siempre es uniforme. Hay momentos de acción muy intensos seguidos por explicaciones o transiciones que pueden sentirse un poco bruscas. Esto no rompe la narrativa, pero sí puede afectar la fluidez para algunos espectadores. El personaje de Laurie, interpretado por Sharon Stone, aunque es interesante en su giro narrativo, puede parecer algo exagerado en su cambio de actitud. La transición de esposa cariñosa a antagonista violenta es impactante, pero algunos espectadores pueden sentir que ocurre de manera demasiado abrupta, sin suficiente desarrollo previo. Otro punto negativo es que algunas escenas de acción, aunque efectivas, pueden sentirse repetitivas dentro del estilo típico del cine de acción de la época. Persecuciones, tiroteos y enfrentamientos son muy entretenidos, pero no siempre aportan nuevas ideas visuales o narrativas más allá del espectáculo. También se puede mencionar que el tono de la película a veces es inconsistente. Hay momentos en los que parece una película de acción pura, y otros en los que intenta ser una obra de ciencia ficción filosófica. Aunque esta mezcla es parte de su identidad, para algunos espectadores puede resultar un poco desequilibrada. En cuanto a los efectos especiales, aunque son muy buenos para su época, algunos elementos pueden sentirse antiguos si se comparan con el cine moderno. Sin embargo,
Esto no afecta demasiado la experiencia general, ya que los efectos prácticos suelen envejecer mejor que los digitales tempranos. Otro aspecto discutible es la caracterización del protagonista en algunos momentos. Aunque Douglas Quaid es un personaje interesante, en ciertas escenas su desarrollo psicológico no se profundiza tanto como podría esperarse en una historia centrada en la identidad y la memoria. Esto deja algunos vacíos en su evolución interna. También se puede señalar que el enfoque en la acción a veces reduce el espacio para explorar el mundo político de Marte con mayor profundidad. El conflicto entre la corporación y los mutantes es interesante, pero podría haber sido más desarrollado en términos de contexto social y político. A pesar de estos puntos negativos, la película logra mantener un equilibrio general muy sólido. Sus defectos no impiden que sea una experiencia entretenida y visualmente impactante. De hecho, muchos de sus puntos débiles se ven compensados por sus fortalezas técnicas y narrativas. En comparación con otras películas de ciencia ficción de su época, esta obra destaca por su ambición temática y su capacidad para combinar entretenimiento con ideas filosóficas. Aunque no todo está perfectamente desarrollado, el resultado final sigue siendo muy efectivo. En conclusión, Total Recall es una película con una mezcla muy interesante de aciertos y limitaciones. Entre sus puntos positivos destacan su concepto original, sus efectos prácticos, su dirección y su capacidad para generar debate. Entre sus puntos negativos se encuentran algunos personajes poco desarrollados, ciertos desequilibrios de ritmo y una exploración incompleta de sus ideas más profundas. Aún así, es una película que sigue siendo relevante y entretenida, y que ha logrado mantenerse como un clásico del cine de ciencia ficción, gracias a su impacto visual y su premisa única. Total Recall es una película que no se puede entender completamente sin analizar a las dos fuerzas creativas principales detrás de su existencia, el director Paul Verhoeven y el guionista Gary Goldman junto con Ronald Shusett, basados en la historia original de Philip K. Dick. El resultado final es una obra donde la visión del director y la estructura del guión se combinan para crear una de las películas de ciencia ficción más influyentes de su época. Para comprender su impacto, es importante ver cómo cada uno contribuyó a dar forma a este universo complejo de identidad, memoria y realidad distorsionada. El director Paul Verhoeven es una figura clave del cine internacional, conocido por su estilo provocador, violento y satírico. Antes de llegar a Hollywood, ya había trabajado en el cine europeo con películas que exploraban temas de sexualidad, poder y corrupción. Su llegada a Hollywood trajo una visión diferente a la del cine de acción tradicional estadounidense. En lugar de suavizar los temas, Verhoeven los intensifica, creando películas que combinan entretenimiento con crítica social. En Total Recall, Verhoeven aplica su estilo característico de manera muy clara. No se limita a dirigir escenas de acción espectaculares, sino que construye un mundo donde la violencia, la política y la identidad están profundamente conectadas. Su enfoque visual es directo, casi agresivo, lo que encaja perfectamente con la historia de un hombre que no sabe si su vida es real o fabricada. Verhoeven no busca respuestas simples, sino que disfruta manteniendo al espectador en un estado de incertidumbre constante. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Verhoeven es su uso del exceso. En esta película, el exceso se ve en la violencia, en el diseño de los personajes y en la construcción del mundo futurista. Marte no es solo un escenario, sino un espacio opresivo y caótico donde el control corporativo y la rebelión coexisten de manera constante. Este estilo exagerado no es casualidad, sino una forma de mostrar un futuro distorsionado donde la realidad misma parece inestable. Otro elemento importante del director es su interés por la sátira. Aunque la película puede parecer una simple historia de acción, en el fondo también es una crítica a la manipulación corporativa, al control de la información y a la fragilidad de la identidad humana. Verhoeven introduce estos temas de manera sutil, sin detener la acción,
lo que permite que la película funcione en varios niveles al mismo tiempo. En cuanto al guión, la base de la historia proviene de una idea de Philip K. Dick, un autor conocido por explorar la relación entre realidad, memoria e identidad. Aunque el guión final de la película no es una adaptación directa de todos sus detalles, sí conserva el núcleo filosófico de su obra, la duda sobre lo que es real. Este concepto es el corazón de toda la narrativa de la película. El guión fue desarrollado principalmente por Gary Goldman y Ronald Shusett, quienes ya tenían experiencia en el cine de ciencia ficción, especialmente en historias de estructuras complejas y mundos futuristas. Su trabajo consistió en transformar la idea original en una narrativa cinematográfica llena de acción, tensión y giros constantes. El desafío principal era equilibrar la profundidad filosófica con la necesidad de una película comercial de gran escala. Uno de los mayores logros del guión es su estructura narrativa basada en la incertidumbre. Desde el inicio, el protagonista Douglas Quaid parece ser un hombre común, pero rápidamente se introduce la posibilidad de que su vida sea una construcción artificial. El guión está diseñado para que cada nueva revelación cambie la percepción de lo anterior, creando una experiencia donde el espectador, al igual que el protagonista, nunca tiene una base completamente segura. El guión también destaca por su uso de giros narrativos. La traición de su esposa, la revelación de su posible identidad como agente secreto y la existencia de la resistencia en Marte son elementos que aparecen de manera progresiva, manteniendo la tensión constante. Cada giro no solo avanza la historia, sino que también redefine lo que el espectador cree saber sobre el personaje principal. Un aspecto importante del trabajo de los guionistas es la construcción del protagonista. Douglas Quaid no es un héroe tradicional desde el inicio, sino un hombre con dudas, frustraciones y deseos de escapar de su vida cotidiana. Esta caracterización inicial es clave porque permite que la transición hacia un mundo de espionaje y conspiración sea más creíble. El guión utiliza esta base para desarrollar una narrativa donde la identidad del protagonista está siempre en duda. El guión también introduce el concepto de recuerdos implantados como elemento central de la historia. Este concepto no solo sirve como punto de partida para la trama, sino que también se convierte en una herramienta narrativa que afecta todo lo que ocurre después. Cada escena puede ser interpretada como real o como parte de una simulación, lo que convierte la historia en un juego constante de interpretación. Otro elemento clave del guión es la construcción del mundo de Marte. Aunque la película es principalmente una historia de acción, el guión incluye detalles sobre la política, la economía y la estructura social de la colonia marciana. Este mundo no está completamente desarrollado en términos de exposición, pero se presenta lo suficiente como para entender el conflicto entre la corporación que controla el aire y los grupos rebeldes. La colaboración entre Verhoeven y los guionistas es fundamental para el resultado final. Mientras el guión establece la estructura y los conceptos, el director los lleva a un nivel visual y emocional más intenso. Verhoeven toma las ideas del guión y las amplifica mediante imágenes fuertes, violencia estilizada y un ritmo narrativo muy dinámico. Un punto interesante es cómo el guión y la dirección trabajan juntos para mantener la ambigüedad. En muchas películas, el objetivo es resolver la historia y ofrecer una conclusión clara. En este caso, tanto el guión como la dirección evitan dar una respuesta definitiva sobre la realidad de los eventos. Esto no es un accidente, sino una decisión creativa consciente que refuerza el tema central de la película. El trabajo de Verhoeven también se nota en la forma en que dirige a los actores. Su estilo busca reacciones intensas y físicas, lo que encaja con la naturaleza del guión. Las interpretaciones no están diseñadas para ser sutiles en exceso, sino para reforzar el impacto emocional y visual de la historia. Esto ayuda a mantener el tono elevado y constante de la película. El guión también incluye momentos de humor negro y ironía, que son característicos del estilo de Verhoeven.
Estos elementos ayudan a equilibrar la intensidad de la violencia y la tensión psicológica, evitando que la película se vuelva demasiado pesada. Esta mezcla de tonos es una de las razones por las que la película se siente tan única dentro del género. En términos de desarrollo narrativo, el guión está estructurado como un viaje de descubrimiento. El protagonista pasa de la ignorancia a la sospecha, luego a la revelación parcial y finalmente a una confrontación con la realidad misma. Esta estructura clásica de búsqueda de identidad se combina con elementos de ciencia ficción para crear una experiencia compleja. Otro aspecto importante del trabajo conjunto entre director y guionistas es la construcción del final. En lugar de cerrar la historia de forma tradicional, el final deja abierta la interpretación. Esta decisión es coherente tanto con el guión como con la visión del director, ya que ambos buscan mantener la duda como elemento central de la experiencia. En conclusión, Total Recall es el resultado de una colaboración muy equilibrada entre la visión provocadora de Paul Verhoeven y la estructura narrativa compleja creada por Gary Goldman y Ronald Shusett, inspirada en la obra de Philip K. Dick. El director aporta intensidad visual, sátira y un estilo único, mientras que los guionistas construyen una historia llena de giros, ambigüedad y conceptos filosóficos. Juntos logran una película que no solo funciona como entretenimiento de acción, sino también como una reflexión profunda sobre la identidad, la memoria y la realidad. Total Recall es una película donde la música y el diseño sonoro juegan un papel esencial para construir la tensión, el misterio y la sensación de incertidumbre que define toda la historia. Aunque muchas veces el público se enfoca en la acción o en los efectos visuales, el trabajo del compositor es uno de los elementos que más influye en cómo se percibe emocionalmente la película. La banda sonora no solo acompaña las imágenes, sino que amplifica la idea central del filme, la duda constante sobre lo que es real y lo que puede ser una ilusión o un recuerdo implantado. El compositor principal de la música es Jerry Goldsmith, uno de los grandes nombres de la música cinematográfica del siglo XX. Su estilo es muy característico. Combina orquestación clásica con elementos experimentales, ritmos intensos y una capacidad única para crear atmósferas de tensión psicológica. En esta película, Goldsmith construye una banda sonora que no solo sirve como acompañamiento, sino como una extensión emocional del mundo de la historia. Desde el inicio, la música de Goldsmith establece un tono inquietante. No se trata de una melodía heroica típica del cine de acción, sino de una composición que sugiere misterio y desorientación. Esto encaja perfectamente con el viaje del protagonista Douglas Quaid, quien comienza su historia sin saber si sus recuerdos son reales o artificiales. La música refuerza esta sensación de inestabilidad mental. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo del compositor es cómo utiliza los instrumentos orquestales para crear tensión. Los metales y las cuerdas se emplean de manera agresiva en muchas escenas de acción, mientras que los sonidos más suaves y sostenidos aparecen en momentos donde el personaje está confundido o introspectivo. Esta alternancia ayuda a guiar emocionalmente al espectador a lo largo de la historia. Goldsmith también utiliza motivos musicales recurrentes, es decir, pequeñas ideas musicales que aparecen repetidamente a lo largo de la película. Estos motivos no solo ayudan a identificar momentos clave, sino que también refuerzan la sensación de que hay una estructura oculta detrás de la narrativa, como si la realidad del protagonista estuviera siendo manipulada por fuerzas invisibles. En las escenas ambientadas en Marte, la música adquiere un carácter más exótico y atmosférico. Goldsmith introduce texturas sonoras que sugieren un entorno extraño y hostil, utilizando instrumentos y combinaciones poco habituales dentro de una orquesta tradicional. Esto ayuda a diferenciar visual y emocionalmente la Tierra de la colonia marciana, reforzando la sensación de estar en un mundo completamente distinto. Uno de los elementos más destacados de la banda sonora
es su capacidad para intensificar la acción sin perder coherencia musical. En muchas películas de acción, la música simplemente acompaña el ritmo de las escenas, pero en esta película, la música forma parte activa de la tensión. Cada persecución, cada enfrentamiento y cada momento de peligro está acompañado por una construcción musical que aumenta progresivamente la intensidad. El trabajo de Goldsmith también es importante en los momentos de ambigüedad narrativa. Cuando el protagonista comienza a dudar de su identidad, la música se vuelve más abstracta, con tonos menos definidos y estructuras menos predecibles. Esto refleja musicalmente el estado mental del personaje, haciendo que el espectador sienta la misma confusión. Otro aspecto relevante es cómo la música se integra con el diseño de sonido. No se trata solo de la banda sonora musical, sino también de los efectos sonoros que acompañan explosiones, ambientes mecánicos, respiración y sonidos futuristas. Todo esto crea una experiencia auditiva inmersiva que refuerza el mundo distópico de la película. El diseño sonoro en Total Recall es especialmente importante en las escenas de Marte, donde los sonidos industriales y mecánicos predominan. Estos sonidos ayudan a construir la sensación de un entorno artificial, controlado y opresivo. La combinación de música orquestal con sonidos metálicos y electrónicos crea un contraste que refleja el conflicto entre lo humano y lo tecnológico. Goldsmith también utiliza el silencio de manera estratégica. En ciertos momentos clave, la música desaparece casi por completo, dejando solo sonidos ambientales o respiraciones. Este uso del silencio aumenta la tensión dramática, ya que obliga al espectador a centrarse en la acción sin la guía emocional de la música. Un aspecto interesante del compositor es su capacidad para adaptarse a diferentes estilos dentro de la misma película. Puede pasar de una secuencia de acción intensa a un momento emocional o misterioso sin que la banda sonora pierda coherencia. Esto demuestra su dominio técnico y su comprensión profunda de la narrativa cinematográfica. La música también juega un papel importante en la construcción del protagonista. Douglas Quaid no tiene un tema musical completamente estable como otros héroes del cine clásico. En cambio, su identidad musical es fragmentada, lo que refleja su propia incertidumbre sobre quién es realmente. Esta elección es deliberada y refuerza el tema central de la película. En comparación con otras películas de ciencia ficción de la época, la banda sonora de esta película destaca por su complejidad emocional. No se limita a ser épica o futurista, sino que explora matices psicológicos. Esto hace que la música no solo acompañe la acción, sino que también profundice en el estado mental de los personajes. Otro punto importante es cómo la música contribuye a la construcción del suspense. En muchas escenas, Goldsmith utiliza crescendos lentos que van aumentando la tensión antes de un momento de acción o revelación. Esta técnica mantiene al espectador en constante expectativa, incluso en escenas donde aparentemente no ocurre nada importante. El impacto de la banda sonora también se extiende más allá de la película. La música se ha convertido en un elemento reconocible dentro del cine de ciencia ficción, y su estilo ha influido en otras composiciones posteriores. La combinación de orquesta tradicional con elementos más oscuros y experimentales se convirtió en una referencia para futuros compositores del género. El uso de la música en las escenas de persecución es particularmente efectivo. En estos momentos, el ritmo se acelera, los instrumentos se vuelven más agresivos y la estructura musical refleja el caos de la acción. Sin embargo, incluso en medio del caos, la composición mantiene una coherencia interna que evita que la escena se vuelva confusa. También es importante destacar cómo la música ayuda a construir la atmósfera de paranoia. Desde el principio de la película, el espectador siente que algo no está bien, y la música contribuye a esta sensación constante de inquietud. Esto es clave para mantener la tensión narrativa durante toda la película. En las escenas finales, la música adquiere un tono más expansivo y casi esperanzador, aunque sin resolver completamente la ambigüedad de la historia.
Este equilibrio entre resolución emocional y incertidumbre narrativa es una de las características más destacadas del trabajo de Goldsmith. En conclusión, la música de Total Recall, compuesta por Jerry Goldsmith, es una parte fundamental de la experiencia cinematográfica. No solo acompaña las imágenes, sino que construye la atmósfera psicológica de la historia, refuerza los temas de identidad y realidad, y guía emocionalmente al espectador a través de una narrativa compleja. Su combinación de orquestación clásica, tensión experimental y diseño sonoro inmersivo convierte la banda sonora en uno de los pilares más importantes de la película y en una de las composiciones más destacadas del cine de ciencia ficción de su época. El final de Total Recall es uno de los cierres más debatidos del cine de ciencia ficción porque no ofrece una respuesta definitiva, sino que deja al espectador en un estado de incertidumbre controlada. Esta ambigüedad no es un error ni una falta de resolución, sino una decisión narrativa consciente que refuerza el tema central de toda la película, la dificultad de distinguir entre realidad, memoria e ilusión. Para entender el final es necesario analizar no solo lo que ocurre en los últimos minutos, sino también cómo toda la historia conduce a ese punto de duda permanente. En los momentos finales, el protagonista Douglas Quaid ya ha pasado por un proceso completo de transformación. Ha descubierto supuestas identidades ocultas, ha luchado contra la corporación que controla Marte y ha activado una tecnología alienígena capaz de liberar la atmósfera del planeta. Este evento provoca un cambio masivo en Marte, haciendo que el aire comience a fluir y transformando el entorno hostil en uno habitable. A nivel narrativo, esto parece una victoria clara del protagonista y de la resistencia. Sin embargo, lo interesante del final es que inmediatamente después de esta aparente victoria, la película introduce la duda final. Quaid se encuentra junto a Melina en la superficie de Marte y observa cómo el planeta se transforma. Todo parece haber sido resuelto. El villano principal ha sido derrotado, la población ha sido liberada y el protagonista ha cumplido su misión. Pero entonces surge la pregunta que redefine toda la historia: ¿y si todo esto no es real? Esta duda no aparece de manera accidental, sino que está sembrada desde el inicio de la película, cuando Quaid decide acudir a la empresa Recal para implantar recuerdos artificiales de unas vacaciones en Marte. Desde ese momento, la narrativa abre la posibilidad de que todo lo que sigue sea parte de una simulación. El final simplemente lleva esta idea al extremo, sin cerrarla. En el último tramo, el comportamiento de algunos personajes y la forma en que se desarrolla la secuencia final alimentan esta ambigüedad. Quaid ha sido sometido a procedimientos que afectan su percepción de la realidad, y la propia historia ha mostrado que los recuerdos pueden ser manipulados o implantados. Por lo tanto, el espectador nunca tiene una prueba definitiva de que lo que está ocurriendo es objetivo o fabricado. Una de las claves del final es la famosa incertidumbre sobre si el protagonista sigue dentro de la simulación de Recal. Si todo lo ocurrido en Marte es parte de un recuerdo implantado, entonces la historia completa podría haberse desarrollado dentro de su mente desde el momento en que el procedimiento comenzó. En este caso, la rebelión, los personajes y la liberación del planeta serían elementos de una fantasía controlada. Por otro lado, la película también presenta indicios que sugieren que los eventos podrían ser reales. Por ejemplo, la coherencia del mundo de Marte, la existencia de una resistencia organizada y la interacción física constante con el entorno hacen que la historia funcione como un universo real dentro de la narrativa. Este equilibrio entre ambas posibilidades es lo que hace que el final sea tan efectivo. El director Paul Verhoeven utiliza esta ambigüedad como herramienta temática. No le interesa dar una respuesta cerrada, sino obligar al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad. En lugar de un final tradicional donde todo se explica, se opta por un cierre que refleja la confusión interna del protagonista.
Quaid no sabe quién es realmente, y el espectador tampoco. Otro elemento importante del final es la relación entre Quaid y Melina. Su conexión emocional parece auténtica dentro de la historia, pero también podría ser parte del mismo sistema de recuerdos implantados. Esto refuerza la idea de que incluso las emociones pueden ser artificiales o construidas, lo que hace que la identidad del protagonista sea aún más inestable. El villano Cohagen y la estructura de poder en Marte también influyen en la interpretación del final. Si el sistema corporativo era real, entonces la rebelión y su caída tienen sentido dentro de una narrativa política. Pero si todo es una simulación, entonces incluso el conflicto político podría ser una construcción diseñada para dar coherencia al recuerdo implantado. La escena final muestra a Quaid observando el cielo mientras el planeta cambia, acompañado de Melina. En ese momento, la música y la puesta en escena sugieren una sensación de triunfo y liberación. Sin embargo, esta misma sensación puede interpretarse como una señal de cierre de simulación, como si el programa estuviera llegando a su conclusión lógica. Una de las interpretaciones más comunes es que todo lo ocurrido después de entrar en Recal es parte de un sueño o memoria implantada. Según esta visión, el procedimiento nunca salió realmente mal, sino que simplemente activó un escenario completo diseñado para Quaid. En este caso, la historia de Marte sería una experiencia mental controlada. Otra interpretación sostiene que los eventos en Marte son reales, pero que la intervención de Recal despertó recuerdos reales de una identidad previa del protagonista. En este caso, Quaid sí habría sido un agente secreto, y la historia representaría la recuperación de su verdadera identidad. Ambas interpretaciones son válidas porque la película está construida deliberadamente para soportarlas. No hay una escena final que confirme una u otra versión, y todos los elementos están diseñados para mantener la duda. Esta estructura convierte el final en una experiencia abierta en lugar de cerrada. El uso de la ambigüedad también tiene un propósito filosófico. La película sugiere que la identidad humana no depende únicamente de la realidad externa, sino de la percepción interna. Si una persona cree que sus recuerdos son reales, entonces su experiencia emocional es auténtica, independientemente de si esos recuerdos son verdaderos o no. Desde el punto de vista narrativo, el final también funciona como una inversión del viaje del héroe tradicional. En lugar de ofrecer una resolución clara donde el protagonista regresa a la normalidad, la historia termina en un punto donde la normalidad misma es cuestionada. Quaid no regresa a una vida estable, sino que permanece en un estado de incertidumbre existencial. Otro detalle importante es cómo el final afecta la percepción de toda la película. Al dejar abierta la posibilidad de que todo sea una simulación, cada escena anterior puede reinterpretarse. Esto convierte el final en una clave que reconfigura toda la narrativa, haciendo que el espectador revise mentalmente lo que ha visto. La decisión de no cerrar la historia también refuerza el estilo de ciencia ficción filosófica de la película. A diferencia de otras obras del género que buscan explicar su mundo, esta película prefiere explorar la duda como estado permanente. Esto la acerca más a una reflexión sobre la mente humana que a una historia de acción convencional. En conclusión, el final de Total Recall es deliberadamente ambiguo y abierto a interpretación. No ofrece una respuesta definitiva porque su objetivo no es resolver la historia, sino mantener la pregunta central: ¿qué es real y qué es una ilusión? Esta incertidumbre convierte el final en uno de los más icónicos del cine de ciencia ficción, ya que obliga al espectador a participar activamente en la construcción del significado de la historia. Un aspecto importante del trabajo de los guionistas es la construcción del protagonista. Douglas Quaid no es un héroe tradicional desde el inicio, sino un hombre con dudas, frustraciones y deseos de escapar de su vida cotidiana. Esta caracterización inicial es clave, porque permite que la transición hacia un mundo de espionaje y conspiración sea más creíble.
El guión utiliza esta base para desarrollar una narrativa donde la identidad del protagonista está siempre en duda.